En la enseñanza del día de hoy, y sobre todo me enorgullece que los jóvenes han hecho una excelente semana, ambos cultos han sido excelentes y me alegro mucho de que cada uno de ellos haya participado. Y bueno, ahora es mi turno de participar ahora con la palabra. Antes de iniciar, quisiera por favor pedirles que me apoyen con oración y para que Dios me dé guianza para la palabra del día de hoy. Señor, te doy las gracias por este día, Señor. Ayúdame, Jesús. Amén. Ok, el título que les traigo el día de hoy es Jóvenes que aman a Dios, honran a sus padres y cumplen su destino en Cristo. ¿Qué puedo darle una breve introducción con este título? Cuando dice jóvenes que aman a Dios, es decir, si nosotros tenemos el amor de Cristo y amamos a Dios, básicamente tenemos a Dios en nosotros, por lo tanto todo lo demás es reflejado. Por ejemplo, el respeto, el valor, el amor, la disciplina, misericordia, esperanza, entre otras muchas cosas. Entonces, por eso quiere decir como título, jóvenes que aman a Dios, honran a sus padres, porque si tienen el amor de Cristo, honran a sus padres de sobra, por decir así. Y cumplen su destino en Cristo, porque tienen a Cristo dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, y eso, teniendo a Dios dentro de nosotros, nos guía a través de nuestras vidas. Para iniciar, les voy a hablar sobre un libro que en la actualidad no da la certeza de que ha sido escrito por este sabio, pero según las enseñanzas y tradiciones nos enseñan que se cree que el rey Salomón fue quien escribió este libro, ya que habla de mucha sabiduría y él fue un rey muy sabio. En este libro vamos a tocar dos partes o dos vías distintas para aprender. Empezamos en Eclesiastés 12:1. No sé si alguien allá en la pantalla. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a enfatizarnos en donde dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. ¿Qué podemos entender con esta pequeña parte del versículo? Dice, quiere decir que nosotros los jóvenes, siendo jóvenes que tenemos la energía, la fuerza, podemos tener más valentía, más capacidad, o por decirlo así, más tiempo libre para servir a Dios. Y cuando dice, antes de que vengan los días malos, se quiere decir que después todos sabemos que nosotros nacemos, crecemos, nos volvemos jóvenes, preadolescentes, hasta adultos, hasta mayores de edad. Entonces, ¿qué quiere decir en esta parte del versículo con lo que dice? Acuérdate a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Quiere decir que nosotros los jóvenes, ahora que podemos y tenemos la energía y la fuerza, como lo dije anteriormente, podemos servir el doble o dar mucha más energía, mucha más participación, entre otras cosas, en muchos servicios y actividades para Dios. En cambio, cuando lleguemos a una adultez más grande o a la vejez, por así decirlo, ya la situación cambia porque tenemos otro tipo de responsabilidades, estamos en otro punto o etapa de nuestras vidas y no es lo mismo a estar en la vejez a ser jóvenes. Continuando en el versículo que dice, llegan los años en el 12:1,
Dice, y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí es donde le estoy diciendo que en esta parte del versículo nos enseña cuando dice, no tengo en ellos contentamiento, es decir, estando en la vejez, siendo más adultos, más mayores de edad. Y estando en la vejez, cuando dice, no tengo en ellos contentamiento, es que digamos que si yo no sirvo hoy en día en la actualidad y no doy todo de mí para servir a Dios, entregar mi vida a Dios, cuando sea más mayor o más grande, puedo llegar a arrepentirme y decir, ¿por qué joven no hice esto para Dios? ¿Por qué joven no participé en el piano, en la batería, en orar, entre otras cosas? En vez de perder tiempo en otras cosas del mundo que lo que hacen es dar la perdición. Como tercer punto, terminando en este versículo, quiero hablarles sobre la importancia de por qué debemos servir en nuestra juventud. Sobre todo en nuestra juventud ahora, porque ahora siendo jóvenes es donde tomamos decisiones que pueden marcar un destino o marcar nuestra vida a futuro, quiénes somos, nuestra identidad. Entonces tenemos para escoger dos caminos. El camino que debemos tomar de tener una vida eterna y servir a Cristo, o servir para el mundo y tener una vida llena de perdición. Y en esa perdición abarca muchas cosas que el mundo ofrece, o mejor así decir, el diablo ofrece al mundo, como la perdición, música, amistades, redes sociales, presión de grupo, depresión, lastimarse, incluso hasta vacío. Que esos vacíos pueden afectar tanto y llenarle la cabeza a los jóvenes a llegar al punto de que ellos quieran suicidarse o lastimarse o hacerse daño. Terminando en esta parte del versículo, quiero mencionarles de por qué los padres son responsables en la actualidad y siempre deben ser responsables en este punto o en esta parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Y lo voy a hacer de ejemplo con mis papás. ¿Por qué es importante que los padres pongan como sus consejos, su mentoría, entre otras cosas, a los jóvenes más que ahora hoy en día? Los padres son quienes a nosotros nos educan, nos crían, nos guían, nos ayudan a hacernos nuestra propia identidad. Por ejemplo, mi papá y mi mamá siempre me han hablado de Dios y de Cristo. Y aparte también he aprendido otras cosas de ellos. En lo que les quiero decir es que nosotros los hijos somos un reflejo de los padres, porque con ellos que nosotros nos criamos es lo que aprendemos de ellos, es lo que vemos de ellos. Si yo veo que mi papá lee la Biblia desde pequeña hasta grande, yo en algún punto de mi vida voy a querer hacer lo que él mismo porque lo aprendí de él. Lo mismo mi mamá, si yo escucho a mi mamá cantando canciones cristianas y cantándolas, adorando, escuchando prédicas de Dios, en algún punto de mi vida yo voy a querer saber, averiguar qué es eso o qué es lo que ella escucha, qué es lo que ella siente. Entonces, con eso yo les quiero decir y mostrarles que nosotros, los jóvenes, los hijos, desde los más chiquitines a los más grandes, somos el reflejo de los padres, porque nosotros aprendemos, yo aprendo tanto, por ejemplo conmigo, yo aprendo tanto como de mi mamá como de mi papá. Yo siempre digo que yo tengo mitad y mitad de los dos, por decirlo así, le tengo el amor de mi mamá y el carácter de mi papá. Entonces yo quiero enfatizarles con esto, de por qué es tan importante que los padres tomen disciplina, atención, amor, porque no solo es disciplina, sino también amor y atención. Eso es muy importante, porque los jóvenes vamos creciendo y pasando de todo tipo de diversidad de situaciones, tanto en la escuela, con las amistades, y realmente nuestro único apoyo real es nuestra familia, son nuestro papá y nuestra mamá, que siempre van a estar con nosotros. Yéndonos a Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siguiente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantaste.
Siguiente. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Repitiendo el versículo todo corrido. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje muestra cómo el padre debe instruir constantemente a su hijo en la palabra de Dios, integrándola en su vida cotidiana en cada momento. No se trata solo de una enseñanza formal o de simplemente le habla a mi hijo de la palabra de Dios y ya está, sino que eso se debe convertir para nosotros los jóvenes un estilo de vida, para guiarnos y acercarnos más a Dios, y eso lo aprendemos a través de nuestros padres, ya que ellos son por lo que saben más desde que nosotros somos jovencitos hasta grandes. Ellos ya pasaron por una vida completa y saben cómo aconsejarnos a nosotros, y sobre todo si es la palabra de Dios. El deber de padre sobre todo debe ser encaminar, hablar, guiar, escuchar, amar a sus hijos y sobre todo encaminarlos a los caminos de Dios si quieren que sus hijos tengan una vida llena de bendiciones, de plenitud y de amor que nos da el Padre. Otro punto muy importante que quiero hablar es en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aunque cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí podemos entender lo que nos dice claramente el versículo, que un padre debe formar a sus hijos desde pequeños hasta grandes y encaminarlos en el camino de Dios, confiando en que esa semilla que el padre le da se queda guardada en su corazón y en algún momento de la vida da el fruto. Siguiente punto: los jóvenes y el mundo actual. El mundo ofrece muchas distracciones, placeres y confusiones. En Primera de Juan 2:15. En Primera de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. En este versículo podemos entender claramente cómo Dios nos habla y nos dice de por qué nosotros los jóvenes, sobre todo ahora en la actualidad, porque no es lo mismo ahora a que en los años 80 o en los años 90. Las cosas han evolucionado mucho, así mismo como la tecnología que va evolucionando. Así mismo son las generaciones. Cada generación tiene una evolución diferente y una manera de vivir distinta a lo que se vivía hace 5 años, hace 3 años. Entonces, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos entender aquí por qué es primordial que los jóvenes hoy en día tomemos la decisión de o irnos al camino de Cristo o irnos al camino del mundo, de dejarnos llevar por distracciones, por tentaciones, por confusiones que nos da el enemigo. Porque como yo le decía a los jóvenes en los cultos antiguos, es increíble cómo el enemigo puede usar una cosa tan pequeñita en atraer al joven. Por ejemplo, el teléfono. Usted con el teléfono, usted puede ver de todo tipo de cosas, leer y escribir y entender y buscar muchos tipos de cosas. Entonces, es, por decirle así, es una herramienta que el enemigo usa. Obviamente tiene sus pros, que es para conectarnos con familia y lo demás, pero hay que saberlo usarlo correctamente siendo hijos de Dios. Entonces, yo les comentaba a los jóvenes, siempre les digo, les enfatizo eso, porque yo lo he visto mucho en mis amigos, en mis amistades de la escuela, de los alrededores, cómo un teléfono puede esclavizar tanto a un joven. Pierden la escuela, pierden su tarea, se vuelven groseros con papá y mamá porque quieren estar al tal rato con el teléfono, o se la pasan con jueguitos o cosas así que los distraen demasiado y
los lleva a otro tipo de mundo que, por ejemplo, si yo veo un ejemplo a mi hermanita jugando mucho un juego y que mi mamá la mande a fregar, por así decirlo, y que ella no quiera porque está en ese juego, y mi mamá le dice, Sara, ve a fregar, Sara, ve a fregar, Sara, ve a fregar, y ella por estar en ese juego metida no va a fregar hasta que mi mamá se molesta. ¿Y qué eso ocurre? Que mi hermana también se moleste y se vuelva contestona y rebelde a mi mamá solo porque mi mamá le está mandando una acción y ella no quiere ir en el momento porque está metida con el juego. Eso les da a entender mucho por qué es importante que nosotros los jóvenes hoy en día debemos tener mucho cuidado con las cosas que vemos, que escuchamos, que hablamos, de las amistades que nos rodeamos o de con quién pasamos el tiempo y estamos. Siguiendo con el tema de las distracciones y confusiones, como les decía que yo le comentaba a los jóvenes, el enemigo usa lo que sea que pueda poner, hasta ser lo más pequeño hasta lo más grande, de distraer al joven y apartarlo del camino de Dios, porque sabe que si nosotros como jóvenes nos acercamos a Dios, podemos... por ejemplo, si yo me acerco más a Dios, Dios me puede usar a mí para llegar a otros jóvenes. Y eso es lo que le puede doler o molestar al diablo, que es lo que no quiere. Él quiere que la juventud esté en el piso, en drogas, en alcohol, en fiestas, en perdición. Y no solamente en lo espiritual, sino también en lo secular. Pierden... aprender cosas nuevas, innovarse en cosas diferentes que puedan hacer negocio o aprender cosas en general. Pero el enemigo usa muchas cosas que hagan que los jóvenes recaigan. Por ejemplo, las amistades. Yo puedo hablar de las amistades, porque yo tengo amistades que a mí me dicen, hey Lu, vamos a tal fiesta, vamos a tal lado, hey Lu, vamos allá a parquear yo en la casa de yo no sé quién, y nos quedamos a no sé qué, quién paga la pinta, quién lleva esto, quién lleva aquello. Y yo me impresiono que mis amigos, teniendo 15, 16, 17 años, ya se pongan eso, y le puedo contar que en mi salón, el profesor hasta escucha las conversaciones de ellos que dicen, ay, yo llegué fumado desde el lunes, desde el domingo, y el profesor hasta que queda así en el aire, porque no puede, o sea, es increíble, teniendo la edad que tiene, se pone en ese tipo de situaciones, a llegar borracho a su casa, que no le importa el día de mañana, si tienen tarea o no tienen tarea, si tienen que estudiar o no tienen que estudiar. Por eso les digo que es muy importante que los jóvenes tomemos hoy en día la decisión, demos el paso, porque como yo les decía a los jóvenes, para eso Dios nos dio el libre albedrío. Dios nos enseña a nosotros, nos da su palabra, nos da las iglesias, nos da los cánticos, pero nosotros como jóvenes y los adultos también somos los que debemos tomar la decisión de dar ese paso o de no darlo. Yo tengo que decidir si me acerco a Cristo o me alejo de Él, si me quedo en las cosas del mundo o me voy a acercarme a Cristo, incrementar mi espíritu y acercarme más a Dios. Eso es lo que yo quiero decirles y hacerles entender de por qué hoy en día es muy importante, me lo digo a mí misma también, que debemos tomar las decisiones y sobre todo con la guianza de Dios. Yo le comentaba a los jóvenes también que sobre todo hay que tener guianza, orarle al Padre en todo momento. Si sentimos que algo nos duele, nos hace sentir mal, nos quiere hacer recaer, ponernos en oración, en ayuno, conectarnos con el Padre, porque nosotros con nuestra fuerza y nuestra carne no vamos a poder jamás, porque esta carne es la del enemigo, esta carne es con la que el diablo nos pone a tentar, a que caigamos y que nos separemos de Dios, y lo que nos acerca a Dios es nuestra alma, nuestro espíritu, y eso se incrementa o nos acercamos, tenemos una conexión más grande cuando oramos, ayunamos, cantamos a Dios, le celebramos a Dios, entre otras cosas. Pero si yo me quedo en mi casa sin hacer nada, viendo televisión, viendo jueguitos, entre otras cosas, y no me pongo a orar, o aunque sea 5 minutos, leer la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a esperar que mi espíritu se conecte con el espíritu de Dios? ¿Cómo yo voy a esperar que las cosas en mi vida me salgan bien si yo no estoy conectándome con el Padre? Y como lo dije en el versículo anterior,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos a las cosas del mundo, más a las cosas del mundo, y nos separamos de las cosas de Dios, perdemos totalmente el amor, la protección, las bendiciones del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos quedarnos en las cosas del mundo y no irnos y escuchar la palabra de Dios. Es la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Continuando en 1 de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto nos enseña que debemos separar el corazón de lo terrenal. Cuando dice, no améis al mundo, no se refiere a la creación física o a los seres humanos, o nosotros que somos los seres humanos, sino porque Dios ama al mundo, sino que se enfatiza o aclara más el sistema de valores, de deseos, de placeres que ofrece el mundo en la actualidad. Que todos estos placeres, distracciones, entre otros, son contra a Dios, son en contra de Dios, en contrarios a las enseñanzas y la palabra de Dios. Por ejemplo, en la actualidad, hoy en día podemos muy ver claramente los valores, deseos, placeres contrarios a Dios, como el enfoque que está teniendo en el mundo en destruir la imagen o el valor de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio. Y lo podemos ver sobre todo porque antes yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita yo no veía nada de esas cosas. Y ahora que mi hermanita está grande, yo veo las cómicas ahora. Y yo tengo que estar al día con ella viendo lo que ella ve, porque yo me preocupo mucho, porque es increíble cómo el diablo ha utilizado a las personas para que contaminen a los niños a través de películas cómicas, de juegos, de todo tipo, con la intención de quitar esa idea, ese valor que Dios nos ha mandado a esta tierra, de que tenemos que ser hombre y mujer para formar una familia. Pero hoy en día vemos que hombre y hombre, mujer y mujer, que niño con varón, con niño con viejo, entre otras cosas. Entonces es lo que yo les digo, que es muy importante que tenemos que también tener mucho cuidado y aprender a separar, a identificar, sobre todo los jóvenes y los adultos también, a saber identificar las obras que utiliza el enemigo para distraernos y ocultarnos las cosas o cegarnos los ojos de las cosas de Dios. En el versículo 17 de 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué podemos entender en esta parte del versículo? El mundo pasa y sus deseos. Todo lo que hoy aparece atractivo es pasajero, como el dinero, la fama, el poder, las amistades. También yo les enfaticé mucho a los jóvenes eso, que con las amistades uno puede tener muchísimas amistades, pero pocas amistades son las que de verdad se quedan contigo en tus momentos difíciles, en tus momentos que si estás enfermo o si tienes problemas económicos, entre otras cosas. Por eso yo le exhortaba mucho a los jóvenes, y también me lo hablo a mí misma, que es importante ver el tipo de amistades que tenemos a nuestros alrededores y que si esa amistad nos edifica o no, o nos aparta de Dios o nos acerca de Dios. Y ahí es donde les sigo enfatizando que es muy importante la decisión que el ser humano tome, porque Dios no la va a tomar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir si vamos, no vamos, si lo hacemos, si no lo hacemos, si leo la Biblia o no leo la Biblia, si escucho palabra de Dios o no escucho, si escucho música mundana o no. Nosotros somos los que tenemos que poner ese pie adelante y tomar la decisión. Este versículo nos enseña también que debemos recordar que no hay comparación de las cosas materiales con las cosas que nos da Dios, como una eternidad, una vida llena. Si tenemos vacío, solo Cristo Jesús es el que nos los llena, solo Cristo Jesús es el que nos da la inteligencia, la capacidad, en otras cosas. Como dijo mi hermano Luigi, él contaba que
Él no es inteligente, pero tiene al Padre inteligente. Él no es el rico, pero tiene al Padre que es el rico. Y yo le comentaba a los jóvenes y le decía, si nosotros, o sea, imagínense que nosotros averigüemos, leamos, escudriñemos la Biblia y leamos y aprendamos cómo tener conexión con el Padre. ¿Usted se imagina cómo estemos metidos en la Biblia y leyendo y aprendiendo y que abramos nuestra mente a otras cosas que nosotros no sabíamos que podíamos ser capaces de hacer o de lograr hacer? Y si nosotros nos acercamos más a Dios, nos metemos más con Dios, todas esas puertas, esas cosas de nuestra vida se van a arreglar, se van a abrir. Todas esas situaciones que nos afectan en el momento o puedan dolernos, solo Dios es quien nos las quita, porque lo que hace el mundo es volverte más en la perdición, porque es a lo que vino el enemigo, a tirarnos más al piso. Cada vez y cada mes si nos levantamos es a tirarnos. Y también le comentaba a las jóvenes con eso también, que ahí es donde tenemos que tener la fe fuerte y la oración, porque sin oración no hay conexión con Dios. Yo no puedo estar aquí hablando y ya está, y digo yo creo en Dios, pero ya está, no oro, no leo la Biblia, no escucho a Dios. ¿Cómo yo pienso acercarme y averiguar esas maravillas que Dios tiene para mi vida si no me conecto con Él? Y ya para terminar, en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere hablarnos Cristo en este versículo? Cristo, cuando dice yo soy la vid, quiere decir que Cristo es el árbol de vida, el que nos guía, el que nos da los frutos, el amor, la paciencia, entre muchas cosas más. Y cuando dice vosotros los pámpanos, quiere decir que somos nosotros las ramas, parte de ese árbol. Y como les decía anteriormente, nosotros somos los que decidimos si queremos seguir pegados a esa vid, si queremos seguir pegados a ese árbol, y que para que nuestra rama tenga fruto. Pero si nosotros dejamos que la rama se caiga, que nosotros nos caigamos, nunca vamos a llegar a tener fruto en nuestras vidas, o de una vida plena, una vida llena, un vacío lleno, tanto en lo económico, en lo secular, en lo espiritual, en lo personal. En este versículo, cuando dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí Jesús, Cristo, nos vuelve a enseñar del por qué debemos estar conectados con Él en todo tiempo y en todo momento, de por qué debemos acercarnos a Él sirviendo, orando. Y por lo menos en la parte de sirviendo me llama mucho la atención, porque antes yo no lo veía así, pero yo lo aprendí de mi papá. Sirviendo, tú obligas a tu carne o a tu persona a tomar un compromiso con Dios. Y si tomas ese compromiso con Dios, te ves obligado a asistir a ese compromiso, a hacer ese compromiso, a lograr ese compromiso. Y a través de ese compromiso, si uno darse cuenta, uno se está acercando a Dios poco a poquito, pero nosotros tenemos que tomar ese pie, esa decisión. Y sobre todo, por eso les exhorto a muchos hermanos y a los jóvenes también, que participen en las cosas de Dios. Yo lo puedo decir como experiencia, que yo, ahora que mi papá me puso encargada de los jóvenes, yo les contaba a ellos que a mí me llama mucho la atención, que antes cosas que yo no sabía, por tener que hablarle a los jóvenes y enseñar y hablar con ellos sobre la palabra de Dios, he aprendido muchas cosas que anteriormente no sabía, o muchas cosas que han sido de revelación para mi vida. Por ejemplo, eso de las amistades, o esto que Dios nos habla y nos dice, que ¿por qué separados de mí nada podéis hacer? O sea, antes yo, ¿cómo les puedo decir? Yo no enfatizaba, o yo no entendía tanto lo profundo que era del por qué teníamos que estar junto al Padre, por qué teníamos que estar cerca de Dios y pegados a Él, como lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva frutos. Quiere decir que si yo me pongo pegado al Padre, me uno al Padre en oración, en conexión con Él, mi vida simplemente funcionará, tendrá su recorrido como
Dios lo tiene planeado para mí, porque yo también se lo dije a los jóvenes. Dios no quiere nada malo para sus hijos. Dios jamás va a hacer que yo tome una decisión incorrecta. Dios va a mandarme por el camino correcto, porque Él es el que sabe, el que me conoce desde que Él creó el mundo, el que creó la tierra. Él me conocía a mí desde que yo estaba en el vientre de madre, o desde antes que Él creyera la tierra. Él ya sabía quién yo iba a ser y qué yo iba a hacer aquí en la tierra. Entonces yo le decía a los jóvenes que nosotros, para poder averiguar esas maravillas que nos da Dios, tenemos que acercarnos. Y Dios no nos va a dar nada malo para nosotros jamás, porque nosotros somos sus hijos. Es como un padre con su hijo, nunca va a querer nada malo para sus hijos. Va a levantarlo, apoyarlo, amarlo, guiarlo, escucharlo cuando se siente mal. Así mismo es el Padre con nosotros. Está ahí a pesar de que le fallamos, a pesar de que caemos. Él está ahí para levantarnos, para escucharnos y siempre darnos ese abrazo y ese amor, y darnos esa palabra de decirnos: yo estoy aquí contigo y sigo aquí contigo, a pesar de que cosas del mundo te puedan hacer caer, entre otras cosas. Ahí es donde Dios nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si nosotros estamos pegados a Cristo, nuestra vida entonces tendrá fruto. Cuando dice: separados de mí nada podéis hacer, es claramente, solamente con esa frase podemos entender por qué es tan importante que estemos en los caminos de Cristo. Y vuelvo y lo enfatizo en los jóvenes, porque es tan importante que en los jóvenes ahora en la actualidad tomemos las decisiones, porque eso es lo que cambia nuestro destino, cambia nuestra vida desde que yo tengo 15 hasta cuando yo tenga en 2, 3 años 20. Si yo me separo de Dios en estos momentos ahorita, yo de aquí a los 20, quién sabe yo dónde estaré. Si yo me quedo aquí en los caminos de Cristo, yo me puedo imaginar que Dios va a tenerme en algo, sirviéndole, orándole, y que mi vida va a ser toda transformada, guiada por el Padre, porque el Padre no va a querer nada malo para nosotros. Ya para terminar con esto, el que permanece en Cristo en oración, obediencia y fe, da fruto porque está conectado con el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Si estamos en conexión con Él, toda nuestra vida será glorificada y bendecida. Así que, mis hermanos, esta era la enseñanza que les traía el día de hoy y espero que les haya sido de edificación.